ejemplo, los pacientes que tienen traumatismo craneoencefálico, sin necesidad de tener algo infeccioso, hacen temperaturas elevadas, porque el centro termorregulador se encuentra en donde? En el hipotálamo, ¿no? Y cualquier afección que afecte o que comprometa la bóveda craneal va a alterar ese centro termorregulador y el paciente hace fiebre. Pero también puede ser causado por procesos infecciosos, ¿ya? Entonces, la temperatura normal del cuerpo humano refleja un equilibrio entre, ¿no?, producción de calor y pérdida de calor. Nosotros somos animales de sangre caliente, ¿ya? Pero tampoco somos que tenemos que estar como un horno todo el tiempo, porque si no, el incremento de la temperatura va acarreado de aumento del metabolismo, y si aumenta el metabolismo, aumenta la demanda de energía, tanto de nutrientes como de oxígeno. Entonces no podemos estar con una temperatura elevada ni con una temperatura baja, sino en el medio, ¿ya? En equilibrio, una homeostasis entre la pérdida y la producción de calor. Para ello, la termorregulación corporal, ¿no? La temperatura de la sangre en la aurícula derecha tiene un valor promedio de 37 grados centígrados, con una variación diaria entre más o menos 6 grados. ¿No? Existe un ritmo circadiano que va desde los 36 grados al amanecer y hasta los 37,5 al atardecer. ¿El ritmo circadiano qué quiere decir? El ritmo que nuestro cuerpo sigue. Ritmo, día, noche, que sabe en qué momento secretar ciertas enzimas y en qué momento retirarlas para que estemos más activos y para que estemos más sonolentos, para que podamos descansar. Cuando la fiebre es muy elevada, mayor a 41 grados, se designa como hiperpirexia, ¿ya? Mayor a 41 grados es hiperpirexia. El término hipotermia define una temperatura corporal menor a 35 grados. Entonces, hiperpirexia, fiebre e hipotermia. Hipotermia, temperatura menor a 35 grados. Todos estos términos que yo estoy mencionando, que estoy repitiendo, tienen que aprenderlo, tienen que saberlo, porque son motivos de consulta y van a ir en sus historias clínicas. Y los que hagan práctica conmigo tienen que manejarlo, porque si no van a rehacer N veces sus historias clínicas. Entonces, toda la terminología que está en sus libros, que yo estoy repitiendo, hay que aprenderla, dominarla, para su correcta aplicación en sus prácticas diarias internas. Diagnóstico diferencial, ¿no? En ocasiones los registros térmicos mayores a 37,5 en la cavidad oral pueden plantear diagnóstico diferencial entre fiebre e hipotermia. Obviamente, hay una diferencia entre la temperatura. Podemos tomar temperatura en cavidad oral, en las axilas y cavidad rectal. Entre oral y rectal existe una diferencia entre 0,5 grados que se toma. Obviamente no vamos a estar poniendo un termómetro y siendo la más fiable la rectal, ¿no?, desde el punto de vista médico. Pero no vamos a estar colocando un termómetro rectal a todos los pacientes que vayan para tomar la temperatura, ¿no? Entonces, o se toma axilar, que es lo más frecuente, porque cuesta mucho esterilizar, limpiar el termómetro que se mete a la boca. Mientras que en la región axilar, obviamente el alcoholcito está esterilizado, ¿no? Que meterle algo que tuvo en la boca de alguien, meterle en la boca de 20.000 pacientes que van a ver ese día, ¿ya? Entonces, en ocasiones el registro de térmica varía, depende de dónde se tome, ¿no? Se define a la hipertermia o hiper. ¿Saben qué es hipo, hiper, no es cierto? Bien, hiper significa aumento y termia de temperatura, ¿ya? Con la elevación de la temperatura corporal por encima de los valores normales debido a producción excesiva de calor, disminución de la disipación de calor, pérdida de la regulación central. Nosotros normalmente, para metabolizar los alimentos, tenemos que tener cierto grado de temperatura. Y entonces, cuando nosotros comemos, van a darse cuenta que nos da sueño, pero nos da sueño porque la sangre aumenta a nivel intestinal y al aumentar el flujo también aumenta la temperatura a ese nivel, ¿no? Entonces se producen aumentos metabólicos de la temperatura. También cuando realizamos actividad física por incremento metabólico, aumento del gasto cardíaco, aumenta nuestra temperatura basal, ¿ya? Disminución de la disipación de calor. ¿Por qué creen que transpiramos o sudamos nosotros? Es un mecanismo de termorregulación, ¿ya? Por eso es que los perritos tienden a sacar la lengua, porque ellos no tienen esa gran particularidad. Sacan la lengua para regular su temperatura corporal. En cambio, nosotros transpiramos ¿para qué? Para disipar el calor y bajar la temperatura.
¿no? Esto puede darse en pacientes pediátricos, sobre todo, que no tienen esa termorregulación adecuada, y además que las mamás sobreprotectoras, está el niño, está con su enterizo, está con otra cosa, y envuelto más encima, llega, está con fiebre, rojo el niño, y lo destapa y el paciente enfría solito, ¿ya? Pérdida de la regulación central en los pacientes que tienen un daño grave a nivel central, traumatismo craneoencefálico, accidentes cerebrovasculares, tumores que comprometan tallo cerebral. Desde el punto de vista fisiológico, la hipertermia se produce por un fracaso de los mecanismos periféricos para mantener la temperatura corporal normal determinada por el hipotálamo, ¿ya? Entonces, cuando el paciente tiene algún componente del sistema nervioso central. La fiebre, el centro termorregulador, en respuesta a las citoquinas que producen cambios en los mecanismos periféricos para generar y conservar el calor hasta alcanzar valores más elevados de temperatura corporal. Hemos dicho que en el hipotálamo se encuentra el centro termorregulador. Este responde en condiciones normales a ciertas sustancias que nosotros producimos en condiciones basales y no hace que eleve la temperatura. Pero pónganse que tengamos una coinfección de algún proceso bacteriano, se van a liberar desde interleucinas, mediadores inflamatorios que van a hacer que el hipotálamo reaccione elevando la temperatura. ¿Para qué? La fiebre desde el punto de vista fisiológico en un proceso infeccioso es una respuesta fisiológica normal. La mayoría de las bacterias no sobreviven a elevación de la temperatura sostenida o gradual. Su temperatura, la mayoría de las bacterias no supera los 37 grados, ¿no? Entonces, por eso es una respuesta de defensa a la fiebre para los diferentes procesos infecciosos que puede comprometer. El diagnóstico diferencial de la fiebre y la hipertermia habitualmente es difícil. Se basa en una minuciosa historia clínica y no en los registros térmicos en su patrón. No obstante, el valor mayor a 42 grados centígrados expresa hipertermia que no es regulada por el sistema nervioso central. Diagnosticar por qué el paciente tiene fiebre es complejo. Hay incluso en medicina interna hay una fiebre que no hemos encontrado su diagnóstico que la causa y se llama fiebre de origen desconocido, que no se sabe por qué el paciente sigue con fiebre, al cual se le ha hecho hemocultivo, cultivo de todo lo que ustedes quieran, radiografías de todo lo que quieran y no se le encontró nada, ¿no? Puede aparecer en pacientes sanos, puede aparecer en pacientes oncológicos, puede aparecer en pacientes inmunodeprimidos, ¿no? Entonces hay incluso un diagnóstico solo de fiebre de origen desconocido. Como también puede ser bastante fácil si yo tengo asociado paciente que me llega con fiebre y previo a eso estuvo con rinorrea, estuvo con disfagia, o sea, con dificultad para tragar. Además, la rinorrea es de color amarillento, entonces es mucho más fácil asociar eso a un problema respiratorio de vía superior que un cáncer, digamos, ¿no? Pero en casos aislados, a veces no logramos diagnosticar la causa de la fiebre. Y antiguamente se utilizaban muchos de estos cuadros térmicos que cuando ustedes vayan al hospital van a hacer esto, se llaman cuadros térmicos, ¿ya? La fiebre, según el horario, según su recurrencia, según la temperatura a la que llegue, forma diferentes curvas y están asociadas a ciertas patologías como tal, ¿no? Entonces, cuando los métodos de diagnóstico de las infecciones eran precarios, el análisis de la magnitud de frecuencia de los picos febriles y de la curva térmica era un signo importante para el diagnóstico diferencial. Entonces, partiendo de ahí, tenemos una fiebre continua en la cual el paciente está con 39 grados, 38, pero no llega, baja un poquito y no llega a la basal 36. Fiebre continua. ¿Ya? Fiebre remitente, ¿qué quiere decir? Fiebre de 38 grados, pero con tratamiento, sin tratamiento, bajó a 36, volvió a subir. Fiebre intermitente, ¿no? Paciente que tiene fiebre de 38 grados, bajó a basal, subió a 39, bajó a basal, subió a 38. ¿Ya? Fiebre recurrente, fiebre que yo tuve fiebre hoy, pasó un día, 2 días, volvió. Un día, volvió la fiebre. Pasó otro día sin fiebre, volvió al segundo día, fiebre recurrente. ¿Ya?
La fiebre ondulante, paciente que tiene la fiebre que va como una ola, ¿no? Paciente que tiene 37, 38, 39, 40, va bajando 37, 38, 39, 40, 36 y después va a subir. Y paciente que tiene la fiebre de Eiffel, ¿no? Que es característico en los linfomas. Paciente que llega a tener 39, va bajando, llega normal, vuelve a subir y se le hacen múltiples estudios y no hay. Característico, la fiebre terciana, también conocida, ¿no? Que es en el paludismo, una fiebre que antes se la asociaba y era un diagnóstico patognomónico prácticamente del paludismo, ¿no? Que empecé con fiebre, con medicamento, sin medicamento, 1, 2, tercer día, vuelta a fiebre. Todo el día con fiebre, al otro día 1, 2, tercer día, de nuevo con fiebre. Entonces, estas curvas térmicas antiguamente se utilizaban para diagnosticar, hoy no tienen mucha repercusión, a excepción de los pacientes internados, que da esta curva térmica que tenemos aquí, que la llamamos curva térmica en agujas, que ahora en la actualidad se la asocia a procesos de abscesos en cualquier parte o en agujas que tenemos. Las importantes de aquí son la continua, la terciana, la fiebre intermitente, que son las que más vamos a ver. Las de aquí, muy pocas veces. Estas de aquí van a verlo tal vez cuando rotan en hematología, que aparecieran por ahí muy de vez en cuando. El control de la curva térmica es útil en la evaluación de un tratamiento, ya que la desaparición de la fiebre va a producir, o para nosotros, una eficacia del tratamiento o no, o una sobreinfección, o que no está respondiendo al tratamiento. Fiebre intermitente, ¿no? O éptica o séptica, se caracteriza por elevación térmica que retorna a los valores normales durante cada día. Fiebre intermitente o en agujas que aparece en cuadros sépticos. Puede ser. La fiebre intermitente, ¿en qué patología o propia de qué patología es? Fiebre continua, sostenida o presenta variaciones mayores a 0.6 grados por cada día entre una toma y la otra toma. Fiebre remitente, fiebre periódica, aparece con intervalos fijos y predecibles, por ejemplo, 5 días con fiebre, de ahí descansa 2 días con fiebre y vuelve a tener fiebre. La fiebre recurrente es la que reaparece después de 1 o más días de apirexia, que quiere decir sin fiebre el paciente, puede tener un patrón intermitente, continuo o remitente. La etiología, muy variada, ¿no? La fiebre es una manifestación característica de la mayoría de las enfermedades infecciosas, sobre todo, y algunas situaciones que indican que el enfermo padece una emergencia. Por lo tanto, fiebre es un motivo frecuente de consulta, es una emergencia diagnosticarla y tratarla, porque de nada sirve solo tratarla, tenemos que ver aquí la causa. La manifestación cardinal de la fiebre es la elevación de la temperatura, obviamente, elevación de la temperatura entre 1 y 4 grados, que puede ser, ¿no? Para tratar la fiebre se pueden realizar las mediciones de la temperatura en cavidad oral, en ducto auditivo, terno, con infrarrojo, porque no le van a meter el termómetro hasta allá, ¿no? Atravesar la membrana timpánica, axilar o rectal, que son los lugares habituales donde se puede tomar la temperatura. Incluso ahora ya no está el láser que mide la región de la frente. La temperatura corporal está relacionada con otros signos vitales. Por ejemplo, ¿no? El aumento de 10 latidos de frecuencia de pulso por cada grado de temperatura que es superior a 37. Por lo tanto, un paciente que está con fiebre está taquicárdico de manera fisiológica. Y si está taquicárdico, está hipertenso. ¿Y por qué está hipertenso? ¿Ah? ¿Por qué creen que un paciente con fiebre está taquicárdico e hipertenso? Implicación fisiológica, simple. Bueno, desde primera clase les dije que este es el momento en que todo lo que llegaron a estudiar por separado se junta para tener un diagnóstico. Volvemos otra vez al librito azul. ¿El gasto cardíaco? ¿Qué es el gasto cardíaco? Exacto. El gasto cardíaco es la sangre que bombea el corazón en un minuto, que varía, ¿no? 90 ml según un libro que lea. Pero el gasto cardíaco está en relación a la presión arterial, o mejor dicho, si aumenta el gasto cardíaco, va a aumentar
la resistencia vascular periférica. Si aumenta la resistencia vascular periférica, va a aumentar la presión arterial. Y si yo aumento el gasto cardíaco, porque cada frecuencia cardíaca va a aumentar el volumen circulatorio, va a aumentar la resistencia vascular periférica y por ende va a aumentar la presión arterial. En resumen, si aumenta la frecuencia cardíaca, la temperatura, aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta la presión arterial por aumento del gasto cardíaco. Entonces, de ahí parte, ustedes cuando estén en el internado van corriendo: doctor, el paciente está con presión elevada, le damos un medicamento para la presión. ¿Y qué es lo que hace el residente de turno? ¿Cuánto está su temperatura? Porque es importante. Si un paciente está con presión elevada y está con fiebre, ¿qué trato primero? La fiebre. Si yo bajo la fiebre, la presión por ende va a bajar porque va a disminuir el gasto cardíaco, la frecuencia cardíaca y la presión va a empezar a caer. Y de por sí, hay algunos medicamentos, sobre todo el metamizol, que produce una vasodilatación, refleja cuando se lo administra, que también ayuda a la baja de la presión arterial. Algunas enfermedades febriles, ¿no? Como por ejemplo el incremento es escaso o proporcionadamente menor, la consistencia de fiebre con bradicardia relativa e indicación de fiebre tifoidea. Antiguamente había una enfermedad causada por la fiebre tifoidea y era característico de la enfermedad que el paciente estaba hipertérmico pero estaba bradicárdico. Entonces, ante esta situación, el diagnóstico era fiebre tifoidea o el tifo, ¿no? Entonces era el diagnóstico. Ahora no se puede utilizar eso porque existen un montón de chagásicos que vienen de Valle Grande, son bradicárdicos y hacen temperatura elevada y no vamos a estar tratándolos a todos como fiebre tifoidea, ¿no? Entonces, pero, pregunta de examen, antiguamente la fiebre con bradicardia era diagnóstico de, o es diagnóstico diferencial, la bradicardia con fiebre de, ¿ya? Bueno, interpretación clínica y enfoque de la fiebre como tal. La fiebre es un reactante de fase aguda, obviamente, pero también existen fiebres prolongadas, ¿ya? Y constituye una de las manifestaciones más antiguas e indudables de una enfermedad reconocida por el hombre. ¿Quién no ha tenido fiebre y quién no ha asociado eso a un proceso infeccioso? ¿Quién no ha tenido un evento de fiebre aquí? Todos en algún momento de su vida han tenido fiebre. En personas previamente sanas suele expresar la existencia de una enfermedad infecciosa, ¿no? La fiebre es asociada a un proceso de respuesta infecciosa normal. Fiebre aguda menor a 15 días, ¿no? El enfermo inmunocompetente, que quiere decir el enfermo que no tenga compromiso del sistema inmuno, como por ejemplo pacientes que tomen corticoides, pacientes que sean VIH, pacientes que sean cancerosos, ¿no? Esos pacientes son inmunocomprometidos. Y el paciente inmunocompetente somos todos nosotros, que no tenemos patologías de base, ¿no? La mayoría de las veces la manifestación de una enfermedad común, que puede ser respiratoria, gastrointestinal o urinaria, la causa más frecuente son las infecciones, ¿ya? No existen patrones ni magnitud de fiebre que se asocie de manera específica con una infección determinada. O sea, esta fiebre actualmente es debido a una neumonía sin hacerle todos los estudios. Pues esta fiebre, a excepción de que ya tenga una correcta historia clínica y asocie que la sintomatología está asociada a una fiebre. Pero yo veo fiebre en aguja y digo, es una neumonía. No existe una curva particular actualmente para diagnosticar solo con la curva. ¿Te hace sospechar? Sí, pero no te da el diagnóstico certero. El grado de elevación de la temperatura corporal no se relaciona con la gravedad de la enfermedad que la produce. Eso quiere decir que en términos de procesos infecciosos, si tiene 38 o 39, no significa que está peor o está más peor porque tiene 39, sino porque su centro termorregulador se ha elevado mucho más, ¿ya? Entonces no predice pronóstico, pero sí que no está mejorando. La fiebre puede estar ausente en infecciones de recién nacido, generalmente en pacientes con insuficiencia renal crónica o consumidores de corticoides. ¿Por qué puede estar la fiebre presente en pacientes recién nacidos? ¿Es hasta las 6 y 10? ¿Puedo salir la clase? Faltan 5 minutos todavía de sufrimiento. ¿Por qué creen que los niños llevan pediatría? ¿Van a llevar pediatría? ¿En qué año?
Al año, pero bueno, ya se la dan ya los 5 años no creo, pero eso ya, ¿no? Bien, en niños pueden hacer fiebre como también no, porque su sistema, el centro termorregulador es inmaduro. Es como un cableado sin protección del plástico del cable, ¿no es cierto? No está maduro, por eso hacen o no hacen fiebre. En pacientes con insuficiencia renal crónica, estos pacientes también son inmunodeprimidos, están disproteinémicos. Muchas de las sustancias que forman los pirógenos endógenos están hechos a base de proteínas, y si no hay proteínas, el paciente no tiene fiebre, ¿no? En pacientes que consumen corticoides, los corticoides, que son la madre de los tratamientos inmunodepresores, tienen la particularidad de que suprimen la respuesta inmunitaria normal y por lo tanto no hacen fiebre y tienen infecciones severas, ¿no? ¿Por qué? Porque lo dejan pasar y recién van al médico cuando siente síntomas más graves, siendo que la alerta, la primera llamada de atención es la fiebre. Entonces, ¿quiénes no hacen fiebre? Nacidos prematuros o nacidos o niños recién nacidos, insuficiencia renal crónica en pacientes que tienen uso de corticoides. Fiebre prolongada es la que dura más de 15 días, independientemente de que se conozca su etiología o no. Entonces, una fiebre prolongada más de 15 días, cualquier sea la causa. Y la fiebre de origen desconocido, esta es una duración de por lo menos 3 semanas, ¿ya? Temperatura mayor a 38.3 grados, ¿no? Por lo menos en 3 ocasiones, con imposibilidad de lograr un diagnóstico etiológico después de una semana de evolución del paciente internado. Esos son los criterios para decir que un paciente tiene fiebre de origen desconocido. Paciente con fiebre más de 3 semanas, con fiebre por lo menos más de 38 en 3 oportunidades medidas, y habiendo descartado las causas infecciosas por todos los medios que ustedes quieran, radiología, imagenología, los cultivos que se le hayan hecho, y salió sin desarrollo, sin nada del paciente. ¿Ya? La fiebre de origen desconocido por infecciones, generalmente por infecciones localizadas, ¿ya? Implica que un paciente con una colección purulenta o absceso puede tener en cualquier parte del cuerpo. En algunos casos se puede encontrar, ¿ya?, en una ubicación anatómica que da pocos síntomas y signos, habitualmente ocultan el abdomen, el tórax o la columna vertebral. Ante un paciente que esté con el diagnóstico de una fiebre de origen desconocido, tengo que hacer lo posible hasta lo imposible por buscarle un foco. Nosotros los internistas, ante una fiebre, preguntamos, ¿y cuál es el foco? O sea, ¿qué la produce? No decimos, ya, metalizador, ya. Buscamos qué es lo que la produce. Y en muchos casos hacemos nosotros de forma coloquial le decimos pantomo, ¿no? Tórax, cráneo, abdomen, tórax, abdomen y pene. O sea, todo el cuerpo escaneamos prácticamente. Buscando esto, ¿no? Este es un hígado normal, pero miren aquí, esta colección que está paravertebral del lado izquierdo, que es la causa de la fiebre de origen desconocido. Hasta antes de hacerle esto, desconocido. Hasta este momento, un absceso retroperitoneal. Bueno, y la fiebre en un paciente inmunocomprometido puede ser la manifestación más importante y muchas veces la única de una infección potencialmente mortal para ellos, que desencadena que puede ser difícil diagnosticarlo. Cuando la inmunosupresión es profunda y prolongada, estos enfermos pueden tener graves infecciones locales, sistémicas, en ausencia de fiebre. Los inmunocomprometidos son pacientes VIH, pacientes que toman corticoides, pacientes con cáncer. Estos pacientes pueden ir a ambos extremos, o hacer fiebre, representar una infección grave, crítica del paciente, aunque sea un pequeño resfriado, o el paciente que no hace fiebre y está gravísimo por la misma inmunodepresión que tiene el paciente. Bien, y edema veremos otra clase porque ya van a venir a sacarnos. ¿Dudas, preguntas?